Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Ya estamos jueves, día 207 creo que es, más o menos 207, llevábamos varios días con los devocionales. El día de ayer nos quedamos terminamos el capítulo 8 con José. Hoy ya nos toca el capítulo 9 de Marcos. Vamos a seguir con nuestra lectura diaria de devocional que siempre hacemos. Y vamos a iniciar con una pequeña oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Padre Celestial, para poder estudiar un día más tu palabra, Señor, para que nuestro entendimiento mejore, Señor, para que nosotros seamos llenados de tu conocimiento, Señor, y lo podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos a crecer más espiritualmente, Señor. Ayúdanos a mejorar nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, Padre Celestial. Te pedimos perdón también, Señor, por cada ofensa que hemos hecho, Señor, cada cosa que tú sabes que no te agrada de nosotros, Padre, cada pecado, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y nos arrepentimos delante de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial, a salir de cada, cada pecado que tú conoces, Padre Celestial. Cada cosa que a ti no te agrada, Señor, ayúdanos a salir de todo ello, Padre. Y hoy día, Señor, tú que nos estés hablando, Padre Celestial, a través de tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, para comprender lo que tú nos quieres hablar hoy día. Gracias, Señor, por todo lo que haces con nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a continuar y ahora nos va a tocar el tema de la transfiguración. Cuando hablamos de la transfiguración es un término que no usamos todos los días, ¿no? Tú nos dices transfiguración en tu casa, en el colegio, cuando sales no dices transfiguración, no es algo que se usa habitualmente. Pero es como decir metamorfosis, ¿no? Cuando nosotros vemos una pequeña oruga transformarse en una mariposa, es así como se hace como lo que quiere decir la transfiguración, ¿no? Como una pequeña, una transformación, como metamorfosis, como les comento. Bien, vamos a iniciar. Y dice, el título se llama la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pablo, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Bueno, hasta aquí. Voy a leerlo también lo que dice hasta esta parte en Mateo 17, en los primeros versículos. También habla del mismo tema de la transfiguración, pero me gusta porque da unos pequeños detalles añadidos, ¿no? Dice que cuando ocurre la transfiguración, dice, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En, en Marcos vamos a ver que dice, sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como un lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Ustedes han visto cuando ustedes lavan su ropa blanca y buscan, ¿no?, un detergente Ace, Bolívar, para que se pueda emblanquecer lo más posible, pero durante el uso que tú le das, ya ese blanco ya se estropea, ya no es lo mismo. En cambio aquí que dice que las vestiduras de nuestro Señor Jesús fueron totalmente blancas, dice, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Más emblanquecedor no pudo haber sido, totalmente blanco. Y la parte en la que dice en Mateo me encanta porque dice, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol. No lo está asimilando a un foco de luz, sino como el sol. Su rostro del Señor se transformó, surgió una transformación total de su rostro. Recordemos lo que pasó cuando Saulo, que es el apóstol Pablo anteriormente, tuvo un encuentro con Jesús. Y en su encuentro que él tuvo con el Señor Jesús,
Él quedó cegado del brillo, de lo resplandeciente que era su rostro, como el sol, como cuando tú ves el sol, tú sales a la calle y está así, está despejado y tú puedes ver el sol al mediodía y no lo puedes ver así directamente porque te ciega, no lo puedes ver. Así es el rostro de nuestro Señor, así a esa potencia, a esa majestad, esa es la gloria que tiene mucho peso nuestro Señor Jesús. Y cuando hablamos de la gloria, va de el término griego que se llama kabot y lo que nos quiere decir que comunica la idea de, de un peso, algo de suprema importancia. Y esa es la gloria de nuestro Señor. El Señor se transformó en totalmente su naturaleza divina, su naturaleza, la divinidad, en su deidad se transformó totalmente nuestro Señor en ese momento cuando estaba con Pedro, Jacobo y Juan. La luz que el Señor tuvo ahí fue totalmente de su mismo ser. No salió de otra parte, ¿no? Su luz es totalmente de Él. Esa es su naturaleza. Así es la naturaleza de nuestro Dios. Así es su majestad. Así es su gloria que Él tiene. Así a ese punto podemos observar por las escrituras que nuestro Dios es totalmente Rey de reyes y Señor de señores. Para Él sea toda la gloria y la honra, porque vemos todo esto que nos enseña la palabra del Señor, de cómo ellos, Pedro, Jacobo y Juan, tuvieron la oportunidad de ver al Señor como es realmente en su naturaleza verdadera, no en su naturaleza divina. Y después de todo esto que ha pasado, nos dice en el versículo 3, en Marcos 9:3 dice, 9:4 dice, y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Dice que en ese momento, cuando el Señor Jesús estaba con Pablo, con Pedro, Jacobo y Juan, él tuvo esta transformación tan majestuosa como es Él. Verdad, antes de que se me olvide. Vayamos un momento para que no se quede la idea en el aire, que el apóstol Pedro también habló acerca de este momento en una de sus cartas. En Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. El título se llama Testigos de la gloria de Cristo. Y aquí habla un poco de ese momento. Veamos lo que dice. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16 hasta el 18. Dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Aquí habla acerca de este momento que está hablando, y Él está diciendo esto, lo está contando todo lo que pasó en ese momento, y ellos fueron testigos oculares de esa majestad, esa totalmente majestad que es nuestro Señor Jesús. Y cuánto respeto tenemos que tenerle a Él por eso, porque su gloria es verdadera. Ese es el rostro de nuestro Señor, es como el del sol, tan resplandeciente, tan majestuoso, como un verdadero rey es Él, ¿no? Pues cuando Él recibió el honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Vamos a ver más adelante que esta parte lo dice también. Dios Padre le dice eso a Dios Hijo. Me encantó esa parte cuando el apóstol Pedro nos dice eso. Es tan importante meditar en ello.
Bien, vamos a continuar en Marcos 9. Dice, versículo 5. Perdón, versículo 4, ahí nos habíamos quedado. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. A ver, aquí ya pasó la transformación, todavía está en ese momento, y de repente aparece Moisés y Elías. Moisés siendo parte de la ley, que él trajo la ley, ¿no? Él es el mediador de la ley, que el Señor lo usó para poder comunicar la ley a su pueblo. Y Elías, que es también conocido como uno de los líderes de la escuela de las profetas. Y vemos que nos dice en este versículo tan corto que estaban hablando con Jesús. Y ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿no? ¿Y de qué estaban hablando? No lo dice la Biblia absolutamente nada, pero recordemos lo que nos enseña la Biblia también en este contexto, que Moisés, tanto la ley de Dios, entre paréntesis Moisés, y los profetas, entre paréntesis Elías, todos hablan de la venida del Señor Jesús. Y es muy probable, ¿no?, que estén hablando de lo que le esperaba el Señor Jesús en la crucifixión, lo que le esperaba en Jerusalén. Es muy probable que estén hablando de ese acontecimiento que va a pasar. Y esto es muy, muy enriquecedor, muy, muy hermoso verlo plasmado en estos pasajes. Vemos primero la hermosura, la pureza, la majestad de nuestro Señor, y vemos cómo Moisés y Elías aparecen hablando con nuestro Señor Jesús. Y dice versículo 5, ahora va a pasar otra cosa más que te va a sorprender aún más. Dice, entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús, Rabí, bueno es estar aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 6, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces, versículo 7, se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de las nubes. Este es mi hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino solo a Jesús. Vamos a verlo voy a leerlo, lo que dice Mateo. Me gusta que Mateo lo explica mejor o da más detalles. Ya, dice en la misma parte, ¿no? En la transfiguración, en Mateo 17, dice el versículo 7, diré versículo 4. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo al Señor Jesús, bueno es estar aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 5. Mientras estaba aún hablando, he aquí que una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se le acercó Jesús tocándolos y dijo, levantaos, no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Vemos aquí que aparece Dios Padre, aparece en una nube y le dice en medio de todos, en medio de Pedro, de Pablo, sigo con Pablo, Pedro, Jacobo y Juan, les dice, este es mi hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Y ellos se quedan tan aterrados, están viendo la majestad de Dios, están viendo que Dios Padre mismo exalta a Dios Hijo. Está hablando de eso y vemos cómo los discípulos sienten tanto temblor, tanto terror al estar ahí en este momento tan hermoso, donde podemos ver un poco de
unas pocas, por así decirlo, pequeñas luces, pequeños, mm, pequeñas, ¿cómo decirlo? Mm, Pequeños márgenes de la gloria de nuestro Señor, de su majestad, podemos ver en estos versículos. Y cómo Él es digno de toda alabanza y cómo Él es digno de toda gloria. Porque dice, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a Él oíd, a Él escuchad, a Él obedeced. Todos los evangelios, toda la palabra del Señor se centra en el Señor Jesucristo. Y vemos que los discípulos se volvieron así tan temerosos porque sabían que era verdaderamente la voz de Dios. Y es así como vino nuestro Señor, ¿no? Se humilló. Él siendo Dios se humilló y se humilló, se despojó de todo. Y aquí vemos cómo es realmente su majestad, su gloria, su honra, todo. Él merece toda la gloria y toda la honra cuando vemos estos hermosos versículos. Versículo 9 dice, voy a seguir leyendo en Mateo porque en Mateo está mejor detallado, me gusta más, no sé ustedes. Vamos a seguir con Mateo 17. Dice versículo 9, mientras descendía del monte Jesús les ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él, dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también, así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Aquí estamos viendo que Juan el Bautista sabemos que lo mataron, le cortaron la cabeza, fue cortada la cabeza por Herodes. Y si él siendo una persona, ¿no? Verdaderamente un verdadero Hijo de Dios. Cuánto más nuestro Señor Jesús que iba a padecer por muchas cosas, ¿no? ¿No? Pero yo os digo que Elías vino y no lo reconocieron todo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Eso es lo que está diciendo, que Él va a tener que morir en manos de ellos por el propósito que ha venido a esta tierra. Y esa es la transfiguración que estamos viendo aquí. Y cuando nosotros no estamos leyendo estos versículos, y yo me lleno de tanta alegría, tanto gozo, porque vemos a través de estos pequeños versículos cómo el Señor, nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, absolutamente nos muestra su gloria en estos pequeños versículos por unos breves momentos. Y vemos que sus discípulos tan pequeños ellos seguro como nosotros, ¿no? Sintiéndonos tan pequeños, tan diminutos en presencia de su majestad de Él, en presencia de la gloria, en su rostro tan resplandeciente como el sol, somos tan diminutos delante de Él. Y el Señor nos muestra su misericordia, nos muestra su perdón y debemos ser agradecidos por todo esto, ser agradecidos por todo lo que tenemos, porque todo lo que nosotros tenemos es por su misericordia de Él y no es algo que nosotros merezcamos, sino es algo solamente por su voluntad de nuestro Señor. Nosotros no hemos hecho nada de bueno para poder merecerlo. Es únicamente su misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros, porque también sabemos que hay personas que todavía no lo conocen. Es ahí entonces cuando viene la reflexión para hoy día y va más de la mano de al contemplar, ¿no? Estos versículos, al ver la majestad y la hermosura de nuestro Señor Jesús,
al ver que toda la palabra del Señor se centra en nuestro Señor Jesús, al ver todos estos acontecimientos, cómo estamos delante de Él, ¿no? De verdad, estamos siendo sinceros, estamos siguiendo sus caminos, sus pasos, porque el mismo aquí nos dice, a Él oíd, a Él obedeced, tenemos que ser obedientes en la palabra del Señor, tenemos que estudiar y obedecer, ponerlo siempre en práctica y meditarlo siempre de día y de noche, como dice el Salmo 1, meditar en su palabra de día y de noche. Por eso, chicos, los animo a que mediten en estos pequeños versículos. Y yo sé que si lo logran, solamente los primeros versículos que hemos visto, del versículo 1 al 8 más o menos, meditemos en ello. Meditemos todo lo que pasaron los apóstoles en estos momentos, en este pequeño fragmento de versículos. Y vamos a ver de verdad que el Señor nos va a seguir hablando a través de estos versículos. Y nosotros tenemos que ser muy humildes delante del Señor, porque nada merecemos, como ya lo mencioné. Él es tan majestuoso y nosotros somos tan diminutos, pequeños, débiles. Somos humanos, somos personas, bueno, humanos de carne y hueso, no somos débiles. Pero el Señor siempre nos ayuda. Siempre todas las cosas que tenemos es gracias a Él. Tenemos una pequeña casa, un pequeño departamento, tenemos mascotas, tenemos aparatos electrónicos, tenemos agua, luz, internet. Y en cambio vemos en las noticias que hay personas que no tienen nada de eso. A veces viven en las calles. Tenemos que ser agradecidos con todo lo que tenemos. Y agradecer siempre al Señor por su gran misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Bueno, chicos, este es el devocional de hoy día. Y mediten en este día estos versículos. Si pueden, sáquenle más el jugo. Sáquenle más, ¿no? En lo que pudieron haber conversado también Moisés y Elías, que más pudieron haber conversado, ¿no? Con Jesús, que más hubieran conversado, como lo mencioné, no representa la ley de Dios y el otro los profetas, y dice que la ley de Dios, la ley y los profetas hablan de la venida del Señor Jesús. Y va por ahí el asunto. Es lo más probable, aunque la palabra del Señor no nos dice, pero va por ahí. Bueno, chicos, espero que les vaya muy bien en este día, que tengan un gran día, sigan haciendo su devocional, sigan teniendo su relación con Dios todos los días. Nos vemos.